Buenos días, iglesia. Bienvenidos. Dios los bendiga. Bueno, pidámosle al Señor la bendición para recibir su palabra esta mañana. Que sea el Espíritu Santo iluminándonos. Cerremos nuestros ojos todos, por favor. Y conforme a lo que tú quieres que Dios resplandezca hoy en tu vida, ora conmigo. Señor Jesús, hoy queremos bendecir tu santo nombre y pedirte que tu luz resplandezca en medio de nosotros. Señor, queremos oírte. Hoy tenemos el profundo deseo de escuchar tu voz. Por eso estamos dispuestos, por eso estamos atentos con tu palabra en nuestras manos, Señor. Con nuestro corazón deseoso, Señor. Háblanos, Espíritu Santo. Quita cualquier tiniebla que haya en nuestra mente, en nuestro corazón, en este momento, Señor. Quita cualquier distracción, quita cualquier cosa que no provenga de ti y concédenos ver, por favor, Señor, y entender para poder vivir como tú quieres, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno. La palabra del Señor dice en Primera de Juan, capítulo 1, desde el versículo 8 en adelante hasta el versículo 2 del capítulo 2, lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Amén. Una manera más, la tercera manera que vamos a ver hoy, hemos visto otras dos en esta serie, las maneras para permanecer en Cristo. La manera que vamos a ver hoy es: permanecemos en Cristo al permanecer en el sacrificio de Cristo. Y ese es el título del mensaje de hoy: permanecer en el sacrificio de Cristo. Es fundamental el sacrificio de Cristo. Es básicamente el centro de nuestra vida, el sacrificio de Cristo. La resurrección es supremamente importante, pero la resurrección no habría sido tan gloriosa sin el sacrificio que la precedió. Si nosotros dejamos que el sacrificio de Cristo se nos vuelva una cosa religiosa, que sí, Jesús murió por mí, pero ya no dejo que me afecte, va a ser supremamente grave. Porque si lo más importante, lo más fuerte, lo más dramático y la muestra de amor más grande descrita en la fe cristiana ya no produce nada en nuestro corazón, que puede producir algo. Por eso es que la palabra de Dios dice que las personas que, conociendo a Cristo y habiendo disfrutado de su Espíritu Santo, se apartan definitivamente, es prácticamente imposible que regresen al camino. Entonces, hermanos, permanecer en el sacrificio de Cristo, hacer del sacrificio de Cristo algo trascendental, central en nuestras vidas, es imprescindible. Pero quien quiera permanecer en el sacrificio de Cristo, o sea, quien quiera permanecer en Cristo,
deberá ser transparente, hermanos. Y creo que ese es el principal obstáculo para permanecer en Cristo. Nuestra tendencia a ocultar nuestros pecados, nuestra tendencia a ignorar nuestros pecados, o peor aún, justificar nuestros pecados. Es decir, yo creo que todos tenemos, al mencionar estas tres cosas que acabo de decir, yo creo que no son ajenas a ninguno de nosotros. Yo creo que todos nosotros hemos hecho estas tres cosas. Y quizás la más común es ocultar nuestros pecados, es decir, eh, desde ciertos pecados nos atrevemos a hablar, pero de ciertos pecados no nos atrevemos a hablar con nadie, porque ya sea o son muy vergonzosos o pensamos que nos vamos a ganar un señalamiento, un rechazo, un juicio, eh, y no hablamos de estas cosas. Pero eso hay que resolverlo, no nos podemos quedar ahí, porque nuestro corazón se empieza a endurecer. Así sigas ganando conocimiento, tu corazón se puede ir endureciendo más. Si hay pecados que están marcando tu vida y tú en vez de luchar contra ellos y buscar ayuda, lo que estás haciendo es ocultarlos y los consientes y los toleras en tu vida oculta, secreta, donde nadie te ve. ¿Qué es lo que te va a pasar a continuación? Que tu corazón se endurece y después ya empiezas a ignorarlos. ¿Sí? Cuando los ignoras es porque, o sea, ya los cometes y ya no sientes nada. Ya es como ir y cepillarse los dientes, como algo más de tu vida. Pero aún así Dios en su misericordia va a permitir momentos incómodos en los que alguien señale ese pecado, no en ti porque de pronto ni siquiera lo sabe que tú lo cometes, pero se va a hablar de ese pecado y algo, y eso lo permite Dios para sacudirte a ver si despiertas, a ver si reaccionas. Situaciones, comentarios, circunstancias, la palabra misma de Dios, una predicación, una enseñanza, una canción, algo que te sacuda y que te haga pensar, yo no puedo estar así. Pero si aún así sigues endurecido, ¿sabes a dónde vas a llegar? A empezar a justificar tus pecados. Y eso sí que ya es muy grave, cuando te empiezas a justificarlos. Es decir, cuando te empiezas a crear toda una serie de argumentos, ideas, pensamientos para minimizar tu pecado y pensar o que no está tan mal o que de hecho está muy bien. Y eso lo vemos mucho entre los cristianos hoy en día. A todos nos puede llegar a pasar, entonces no debemos permitirnos llegar hasta ahí. Porque hay cristianos que en ciertos temas de maneras de vivir, de formas de ser, o en asuntos relacionados con la sexualidad, son tan libertinos, porque pasaron por todas estas etapas y no lucharon. Y es más duro cuando ya es una persona que tiene influencia sobre otras. Hace poco estaba viendo un video en una iglesia en Estados Unidos donde una, creo que pastora, estaba hablando, dando el testimonio de cómo su hija transgénero había tomado esa decisión o algo así, ¿no? Lo vi, la verdad, fue muy por encima, ni siquiera le quise prestar atención. Pero eso es lo que se está empezando a ver, ¿sí? Se justifica el pecado. Y eso es lo que la Biblia dice, el Señor dice en su palabra, que es lo más tremendo porque lo malo lo empezamos a llamar bueno y lo bueno lo empezamos a llamar malo. Entonces cuando uno empieza a combatir el pecado, a decir, hermanos, tenemos que arrepentirnos, eso ya es mal visto, ya se nos llama intolerantes o no me juzgue, ¿sí? Cuando juzgar es muy diferente, ¿no? Que realmente ser luz y hacer un llamado al arrepentimiento.
Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer esto, que empezamos a ocultar un pecado o a ignorarlo o a justificarlo, pues, hermanos, ese es el principal obstáculo para que nos impide permanecer en Cristo. Ponte a pensar, si tú estás luchando por permanecer en Cristo y no has podido, ¿será que estás ocultando un pecado? ¿Será que estás ignorando un pecado? ¿Será que estás justificando un pecado? Eso va a impedir que puedas permanecer en Cristo. Dice ahí Juan, si ustedes le prestaron atención en el versículo 8 de nuestro pasaje que estábamos leyendo, que si nosotros decimos que no tenemos pecado, pues ¿qué estamos haciendo? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿cierto? Dice ahí el 8. Y ese, si decimos que no tenemos pecado, como se habló en la primera parte de esta serie, el último bimestre del año pasado, no es que alguien diga yo no peco. Yo creo que hoy en día ya no existe alguien que diga eso, cristiano. De pronto entre los ateos habrá personas que dicen, o los budistas también, a ellos no les gusta el concepto del pecado, ellos dicen que el pecado eso no existe, ¿sí? Entonces es una manera de decir que ellos no pecan. Pero hablando entre cristianos, y aquí Juan le escribe a cristianos, dice si decimos que no tenemos pecado, pues nos estamos engañando a nosotros mismos. Hoy en día no creo que haya un cristiano que diga que no peca, o sea, eso sería una contradicción tenaz. No creo que alguien lo diga, pero la manera actual, la versión actual de esto es lo que estoy diciendo. Es que yo no me fijo en mis pecados, no me examino a mí mismo, no hablo de mis pecados con nadie, no le pido ayuda a nadie, no le confieso mis pecados a Dios, estoy viviendo mi vida cristiana y en ningún momento estoy tratando con mi pecado. Eso es vivir como diciendo que no tienes pecado, te estás engañando a ti mismo si vives así. Y la verdad no está en ti, y eso sí que es tremendo que diga eso. Es posible que tú creas ser cristiano y la verdad no está en ti. Y si la verdad no está en ti, atentos, iglesia, esto es supremamente importante. Si la verdad no está en ti, ¿qué está en ti? Si te estás engañando a ti mismo y la verdad no está en ti, ¿qué está en ti entonces? La mentira. Y el Señor Jesús, cuando le dijo a los líderes religiosos, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué son hijos del diablo? Eso ustedes lo pueden leer en casa en Juan 8:44. ¿Ustedes por qué son hijos del diablo? Porque aman hacer lo que su padre desea hacer, o sea, el diablo, y dice que el diablo es el padre de la mentira. Que él odia la verdad y que no hay verdad en él. Escúchame esto, que no hay qué. ¿En quién? ¿Y quién es él? El diablo, no hay verdad en él. Y mira lo que está diciendo acá. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, ser una persona que ignora sus pecados, que oculta sus pecados, que justifica sus pecados, es una persona que se parece más al diablo que a Jesús. Hermanos, nosotros no debemos ser así. Por eso es que yo digo, quien quiera permanecer en Cristo deberá ser transparente. Amén. Amén. Quien quiera permanecer en Cristo deberá ser transparente. No hay otro camino, realmente no hay otro camino. Proverbios 29 nos expone a todos. Dice lo siguiente, nadie puede decir que tiene buenos pensamientos ni que está limpio de pecado. Nadie, nadie, nadie. Nadie puede decir que no lucha con ningún pecado. Realmente todos nosotros tenemos pecados en nuestras vidas. Incluso el que tengamos de pronto en un pedestal diciendo, uy, no, es que esta persona es lo más parecido a Cristo que yo he visto en mi vida. Aún esa persona tiene pecados. Aún esa persona está luchando. Así esa persona de pronto no sea tan consciente de eso. Entonces, hermanos, el problema del pecado no es cuestión
de hábitos malos. Quiero que sepas esto. Porque cuando hablamos de pecado, tal vez tú estás pensando en una lista de acciones, ¿sí o no? Pecado, pecado. Entonces pensamos en lujuria, en robos, en asesinatos, en infidelidades, etcétera. Pero el problema del pecado no es esa lista de cosas, ¿sabes por qué? Porque, préstame atención, y estemos todos aquí, el pecado no es una lista de cosas, no es una lista de cosas, es mucho más que eso. El pecado no son problemas de carácter, es mucho más que eso. El pecado no son malos hábitos. A veces nosotros pensamos que lo que tenemos que hacer para estar bien es quitarnos estos dos, tres malos hábitos, estos dos, tres problemas de carácter y ya que te vas a dar cuenta que no es así. El pecado es mucho más profundo que eso. El pecado es una condición, iglesia, de nuestra alma. El pecado es una condición de nuestra alma. Hermanos, ¿qué significa eso? Es como un cáncer espiritual que todos nosotros tenemos. Los que no están en Cristo están muertos por el pecado. Pero nosotros, los que ya hemos sido salvados y tenemos una vida nueva, aún en nuestros cuerpos está ese cáncer. Aún en una parte de nuestras almas está ese cáncer. ¿Cuál es la evidencia de eso? Que todos nosotros tenemos tendencias hacia lo malo, ¿sí o no? ¿O hay alguien aquí que no tenga tendencias hacia lo malo, sea lo que sea? Tendencias hacia guardar rencor, tendencias a mentir, tendencias a airarse, tendencias a no perdonar o a ser egoísta. Esto es mío, yo lo tengo, yo lo conseguí, no lo voy a compartir con nadie. Todos tenemos tendencias pecaminosas. Más allá de un hábito, más allá de un problema de carácter, todos tenemos una tendencia hacia estas cosas. Pero ¿qué es lo que nos está queriendo decir Juan acá? Que esas cosas, esas tendencias que tenemos no deberíamos ocultarlas, sino que ¿Mm? confesarlas, confesarlas. Amén. Así es como se combate, así es como se combate. Proverbios 28:13 dice lo siguiente: no le irá bien al que oculta sus pecados, no le irá bien. Pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Si le decimos amén a la palabra del Señor. Hermanos, tal vez tú creas que te va a ir bien. Tal vez tú creas que te vas a salir con la tuya. Y dices, no, yo sé, yo he escuchado que no le irá bien. Yo he escuchado, yo he visto casos, los he conocido, pero conmigo va a ser diferente. Yo sé que yo sí me voy a salir con la mía. Estás súper engañado. A su tiempo caerás y quedarás expuesto. No le irá bien al que oculta sus pecados. Pero, mira la luz, el que los confiesa, es mejor pasar por ese momento duro de la confesión del pecado cuando estás buscando luz, cuando estás buscando ayuda, que después de andar diciendo yo no, yo no, yo no, yo no, ¡pam! Se estalló todo y se destruyó todo. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Ya sabes.
Es mejor buscar ayuda cuando todavía hay tiempo. Es mejor confesar y ahí vas a alcanzar, dice, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos será perdonado. Dios te va a restaurar. Dios te va a perdonar, Dios te va a limpiar, Dios te va a salvar. Amén. ¿Él es el Salvador? Él es el Salvador. Entonces, hermanos, creo yo que nosotros no solo debemos confesar acciones, porque a veces podemos decir, es que voy a confesar tal acción, pero ¿y qué si la acción no está? Ah, pues entonces no hay nada que confesar. Creo que en la medida que uno va creciendo espiritualmente, uno se va dando cuenta que las acciones no son el problema, las acciones son el fruto. Pero tú cortas las frutas y después vuelven y salen, ¿sí o no? Entonces, los pecados que yo cometo no son más que el fruto, pero el problema va mucho más allá, en la raíz. Entonces, ¿qué es lo que yo debería empezar a combatir? No tanto las acciones, sino las tendencias. ¿Sí? Es decir, si tú tienes tendencias hacia algún pecado, no esperes a cometerlo para empezar a luchar, sino que si ya conoces primero, identifica las tendencias. Si tú no identificas tendencias pecaminosas, no vas a poder vencer en la batalla. Pero si tú ya las tienes identificadas, lucha contra esas tendencias. Permíteme ponerte un ejemplo tonto, pero es para que tú lo relaciones con tu vida. Si tú eres diabético y no puedes comer chocolate, por ejemplo, diabético ya en un estado bien tenaz y que el chocolate no puedes y no puedes y no puedes comer porque te pone mal. Y tú empiezas, bueno, no voy a comer chocolate, pero me voy a comprar una cajita de chocolates. Solo me la voy a comprar, pero no me la voy a comer. Por favor, ¿sí? Todos empiezan, ¿por qué le dio? Así somos con el pecado, hermanos. Yo no he hecho nada, pero ahí estás, coqueteando con eso, coqueteando con eso. Pero yo no he hecho nada. No, ya, graves. De ahí a que abras la cajita de chocolate y te los comas es... O puedes decir, bueno, está bien, no me lo voy a comprar, pero todos los días voy a pasar por la chocolatería. ¿Sí? Para mirarlo, sí, como para... Ay, tan lindo, sí, huele a chocolate. Pero bueno, ya, sigo derecho. Graves. Y eso que no te lo has comido, pero ya sabes que no estás siendo sabio. ¿Te das cuenta? ¿Qué tienes que hacer? Lejos de toda forma de tentación, porque tienes una tendencia. Y fuera de eso, ve y búscate a alguien que te pueda ayudar y dile, tengo unas tentaciones de comer chocolate, las tremendas, y no puedo, no debo, sé que está mal, no lo he hecho, pero necesito ayuda. ¿Ves? Estás luchando por las tendencias, estás buscando ayuda, estás confesando tus tendencias, incluso antes de confesar el pecado. Aún la Biblia nos dice confiesen sus pecados. Pero qué mejor aún que confesemos nuestras tendencias. Que confesemos, mire, a mí me cuesta mucho esto, yo les quiero pedir que me ayuden en oración porque esto es una tentación para mí, por ejemplo. Cualquier cosa, ¿sí? Esa es una manera de luchar y yo creo que eso honra a Dios. Y eso es una manera como nosotros permanecemos en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos apuntando hacia aquello que realmente nos puede limpiar y hacer o ayudarnos a permanecer libres, que es el sacrificio de Cristo. Ya vamos a ir para allá, ¿no? Pero entonces, yo creo que Dios quiere eso, que luchemos contra esta clase de obstáculos de la comunión con Dios, que es el no confesar, el callar, el ocultar. Mira lo que le sucedió al rey David. Él había cometido adulterio y homicidio. No, él no fue el autor, eh, ¿cómo se dice? Material. No fue el autor material del homicidio, pero sí fue el autor intelectual.
Todo con tal de que nadie se diera cuenta de lo que él había hecho. Cometió adulterio. Por andar de ocioso, se encontró una chica por allá bonita, dijo, esta me gusta y yo como soy el rey, venga para acá. Se acostó con ella, resultó que era casada, seguramente él ya lo sabía cuando se acostó con ella. Él mismo, no era su esposa, no tenía por qué hacerlo. Y le quedó embarazada. Y él intentó varias cosas para tapar eso, no le salieron. Entonces lo último que se le ocurrió fue, al esposo hay que acabarlo. Y una vez lo acabemos, yo ya me caso con ella y todo va a quedar bien. Nadie se va a dar cuenta. ¿Sí? Pues no fue así. El Señor le mostró su pecado a un profeta. El profeta fue y lo confrontó tremendamente. Pero él pasó mucho tiempo, no sabemos cuánto, ocultando el pecado, ocultando el pecado, ocultando el pecado. Mira las palabras de él. Todos los días que seguía orando, ojo, ¿qué hacía? ¿Cada cuánto? Y uno dice, pues hombre, este hombre es espiritual, ora todos los días. Pero, ¿cómo oraba? Sin confesar mis pecados. Todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados, ¿qué le pasaba? Me debilitaba cada vez más. Dios mío, tú hacías mi vida cada vez más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. ¿Tú has visto tierra árida? Nada pasa en esa tierra. Nada crece en esa tierra. No sirve para nada. Imagínate sentirse así. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Entonces, ya después de que Dios lo confronta, lo saca a la luz y todo eso, él se desarma y dice, entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores y tú perdonaste todas mis culpas. Pero ¿qué tuvo que pasar? Decidí confesarte todos mis pecados y no escondí, o sea, busqué, no quiero esconder nada, Señor. Esto soy esto, Señor. Lo que no me atrevo a decirle a la gente. Señor, yo soy así, Padre, lávame. Tengo estas tendencias, soy así, me avergüenza decírtelo, Señor, pero esto soy, perdóname, Padre. Decidí confesarte mis errores y tú perdonaste todas mis culpas. Amén. Amén. Y este perdón tenemos que entenderlo, porque no es que Dios diga, está bien, y todo sigue igual. No, el perdón de Dios es transformador, hermanos. Cuando el perdón de Dios se derrama sobre nuestras vidas cambian. Entonces, esto significa que a partir de ese momento, David dejó de ser tierra seca. Y empezó a reverdecer otra vez. ¿Cómo estás tú? ¿Será que tú eres el tipo de persona que se ha venido secando y estás así? Se ha venido debilitando y estás así. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo, no? Si ustedes se separan de mí, ¿qué pasa? Se secan como ramas y son arrancadas y arrojadas al fuego y arden. Pero lo primero es que separarnos y después nos secamos. ¿Y cuándo me separo yo? Aunque ore todos los días, cuando yo no confieso mis pecados, cuando yo no soy transparente con mi Padre. Me empiezo a secar. Y si no soy transparente con mi Padre, tampoco voy a ser transparente con mis hermanos. ¿Cierto? Ahora, quiero que entendamos esto. El perdón para David y cualquier otro personaje en el Antiguo Testamento no era, Señor, perdóname,
y Dios, está bien, te perdono, como si nada. Jamás fue así. ¿Sabes qué debía hacer un judío? No solo confesar sus pecados, sino ofrecer animales en sacrificio para borrar la deuda. Porque el pecado es tan grave, quiero que entiendas esto. El pecado no es una lista de un ser caprichoso, es que eso no me gusta, es que me caen gordos si hacen esto. Entonces no quiero que hagan esto. Unas listas de una persona caprichosa. No, el pecado no es eso. El pecado es todo lo que va en contra de la naturaleza de Dios mismo. ¿Sí? El pecado es todo aquello que nos hace decir a nosotros, yo me dirijo, no te necesito. Yo voy a hacer mi voluntad, no gracias. Y me separo. Toda forma de pecado me separa, me aleja de Dios. ¿Sí? Es decir, pecado es oscuridad, Dios es luz. Yo no puedo pecar y estar en la luz, ¿sí? Así como no puedo mojarme y estar seco, sentarme y estar de pie, hablar y estar callado, son cosas opuestas. Cuando yo decido el pecado, decido darle la espalda a Dios. ¿Estamos ahí? Bien. Ahora, si eso sucede, ¿de quién me estoy separando? De la vida. Porque tienes que recordar esto, nosotros no estamos vivos por defecto. Nosotros estamos vivos porque dice la palabra de Dios que Jesús nos sostiene con la palabra de su poder. En este momento estamos aquí respirando, no porque estemos súper bien de salud, sino porque a Él le está placiendo que estemos vivos. Porque en cualquier momento, si Él decidiera lo contrario, chao, nos vamos. Entonces, separarnos de Dios es separarnos de la vida. Y si me estoy separando de la vida, ¿qué estoy abrazando? La muerte. ¿Te das cuenta por qué para el perdón de pecados se necesita un sacrificio? La paga del pecado es muerte. Esa deuda se tiene que pagar. Entonces en la antigüedad no era solo decir Dios perdóname y Dios diciendo todo bien. No. Debías confesar tus pecados, pero debías ofrecer un animal en sacrificio. Una vez ese animal muriera y tú lo estuvieras viendo, yo quiero que te imagines que estuviéramos acá una ovejita lo más de linda, porque no era cualquier oveja, se tenía que ofrecer un cordero de lo mejor. Y se lo das al sacerdote y él dice, vengo a ofrecer esto por mis pecados. Y el sacerdote coge el corderito y ese corderito no tiene ni idea. Sangre, eso era una carnicería, hermano. Y después los quemaban y uno tenía que ver eso. Eso era un recordatorio. Cada cordero que una persona entregara era un recordatorio. Ese se está muriendo es por tu culpa. Se está muriendo es por tus pecados. Pero la deuda ya no está sobre ti, sino recae sobre ese animal. Y una vez al año, un sacerdote ofrecía, el sumo sacerdote, o sea, el principal de todos los sacerdotes, una vez al año debía entrar al lugar más íntimo del tabernáculo, del templo, llamado el lugar santísimo. Debía entrar, no podía entrar cualquier momento del año, ni varias veces al año. Ese era un lugar donde estaba el arca del pacto y ahí no entraba nadie durante todo el año. Dios lo diseñó así. Era una manera de decirles, ahí estoy yo y no tengo comunión con el pecado. Y ustedes que son pecadores no pueden entrar aquí. Solo una persona puede entrar y no va a entrar cuando quiere ni cuantas veces quiere, sino que va a entrar una vez al año. Y va a entrar única y exclusivamente a ofrecer un cordero en sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Otra carnicería allá adentro. Muerte. Y uno dice, pero ¿por qué Dios es tan injusto? No, es que eso, el injusto no es Dios, los injustos somos nosotros que queremos pecar y aún esperar que no pase nada. Los injustos somos nosotros. ¿Pero qué tiene de malo? Ni siquiera podemos ver lo malo que es el pecado. Se necesita, hermanos, cuando David dice
que confiesa sus pecados y Dios lo perdonó, ¿sabes qué hubo en medio de ese perdón, de esa confesión y de ese perdón? Un sacrificio. Un sacrificio. Bien. Ahora, hermanos, ¿por qué hablo de eso? Porque debemos permanecer en el sacrificio de Cristo. Bien. Y Juan está diciendo, confiesen sus pecados, no digan que no tienen pecado, porque si no están mintiendo, porque la palabra de Dios no está en ustedes. Recuerden lo que le decía Jesús a los líderes religiosos. La palabra del Padre no mora en ustedes porque ustedes juran que en las Escrituras tienen vida eterna, pero son ellas las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Por eso ustedes no tienen la palabra de Dios morando en sus corazones. Y aquí Juan nos acaba de decir exactamente lo mismo. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, la palabra de Dios no está en nosotros. Y ahora, entonces entendemos que debemos confesar nuestros pecados. Listo. Entonces supongamos que nos vamos a empezar a convertir en esa clase de iglesia, donde yo ya sé que debo ir a buscar a mi hermano de confianza más fuerte que yo en esta área, o a mi pastor, a mi líder, voy a buscarlo y le voy a confesar mis pecados. Listo, lo vamos a empezar a hacer. Listo, ya todos decimos, no, es que yo necesito al Señor porque quiero que Él me limpie de muchas cosas que no están bien en mi vida. Y entonces todos empezamos a hablar así, y uno dice, uy, gloria a Dios, Dios está empezando a hacer una obra, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, como decía Laurita ahorita, Señor, gracias porque aunque te fallamos 1000 veces, tú estás aquí siempre con nosotros. Oh, bueno, ya no somos una iglesia que está diciendo es que acá todo es santidad y cualquiera pecador que esté aquí se va, ¿sí? No, ya somos un poco más transparentes, está bien, fabuloso. Pero ojo, ¿significa eso que Dios quiere que normalicemos el pecado? No. Pilas. No podemos caer en ese extremo. ¿Y es normalizar el pecado? No, sí, acá todos confesamos pecados. Pero lo hacemos es únicamente porque estamos normalizando el pecado. Y eso es grave. Mira que el versículo 9 nos dice, en el texto donde estamos en Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice de Jesús? Que Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y ¿para qué? Limpiarnos de toda maldad. Entonces, si yo voy a confesar mis pecados y voy a hablar de mis pecados y menciono que soy pecador, no es por tirármelas del transparente, no es por hacerme el humilde. Ojo, no vayamos a cometer ese error. Es porque quiero dejarlo de hacer. Es diferente. Es porque quiero ser limpiado, que es diferente. Por eso, para corregir de todos modos cualquier de pronto equivocación en los lectores de Juan, él se asegura de dejarles claro que la meta es no pecar. En el versículo 1 del capítulo 2 dice lo siguiente: hijitos míos, les escribo estas cosas ¿para qué? Para que no pequen. A eso debemos apuntar, iglesia. A ser una iglesia cada vez más obediente a Jesucristo. A ser una iglesia cada vez más santa. Ese es el fin de realmente confesar los pecados. No querer hacerlos más, no querer cometerlos más. De lo contrario, tal vez debas confrontarte y decir, ¿será que es que si quieres más? ¿Será que es que tienes que llegar a un punto en el que le tengas que ir a decir a Dios, Señor, es que me gusta este pecado? A veces tenemos que pasar por ahí. Y es horrible, porque es desnudarse. Hasta tal punto que uno tenga que decirle a Dios, es que esto me gusta. Es decirle, soy tan malo y me gusta. Eso es un desastre. Pero a veces tenemos que llegar hasta ahí para poder decirle, Señor, déjame ver esto como tú lo ves, porque yo no he podido. Pero me gana el deseo de querer vivir para Dios y por eso es que estoy orando así. En vez de hacerme loco, en vez de ignorarlo. Entonces, hermanos, la meta es no pecar. Amén.
Pero si somos realistas, el pecado va a seguir con nosotros por el resto de nuestras vidas aquí, en la tierra. Por eso Juan continúa diciendo lo siguiente, ahí en el versículo 1, pero ya en la parte B, dice, y si alguien peca, o leámoslo todos, o todo el versículo otra vez, dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, y mire que dice, si alguien peca como hablan, refiriéndose a otra persona, pero después dice, tenemos abogado para con el Padre. O sea que realmente, si él dice tenemos abogado, es porque todos necesitamos este abogado, ¿cierto? Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Mire que lo llama justo precisamente en esos dos versículos, ¿no? Tanto en el 9, que lo acabamos de leer ahorita, como en el 1. En ambos dice que Jesucristo es el justo. ¿Y por qué lo llama justo preciso en esos dos versículos? Porque pienso que tiene el sacrificio en mente. El, sacrifi el sacrificio de Jesús es poderoso para limpiarnos gracias a que Jesús fue justo. Él es nuestro abogado y Él nos defiende delante del Padre día y noche. Tenemos un acusador, que es Satanás. Iglesia Visión Colombia, les ruego el favor de que como iglesia tengamos un solo acusador. Amén. El diablo, no más. Porque desafortunadamente a veces tenemos más acusadores dentro de la iglesia, hermanos nuestros, que quién sabe qué. No, el único acusador que nosotros deberíamos siempre tener es a Satanás. Entre nosotros no debemos acusarnos, entre nosotros debemos levantarnos, orar unos por otros, ayudarnos. Y si a veces hay que tener conversaciones difíciles y exponernos a amonestaciones, reprensiones, pero es por amor. Pero jamás acusación para destruir, para dividir, para dañar, para desanimar, para pisotear. Lejos. Que el diablo sea el único que haga eso. ¿Amén, iglesia? Amén. Bien. Entonces nuestro Señor, ¿qué hace? Es abogado, nosotros también debemos ser abogados, nosotros también debemos ayudar. Pero bueno, estamos hablando es de Él. Él nos defiende día y noche. Mira lo que dice, bueno, ya leímos que dice ahí Juan, que es nuestro abogado, pero en Hebreos 7:25 dice lo siguiente. Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios. Levante la mano el que quiera ser amigo de Dios acá. Amén, muy bien. Jesús los puede salvar para siempre. Amén. Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Cristo quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos. ¿Qué hace Dios por ti siempre? ¿Qué hace Jesús por ti siempre? Pide por ti. Él pide por ti. Él está intercediendo por ti ante el Padre en este mismo instante en los cielos. Y no para. ¿Sabías eso? Eso es maravilloso. Pero, ¿qué es eso de interceder? Actuar en favor de. ¿Sí? Actuar en favor de. Entonces, supongamos que Luis Alberto falla en algo contra Víctor. Algún comentario se le zafó, alguna cosa, una imprudencia y Víctor escuchó y se hirió, o sea, se sintió herido por el comentario y Luis Alberto se entera y se acerca a mí y me dice, la embarré, mire que yo dije esto, yo no debía haber dicho esto, ¿qué hago? Entonces yo voy y le digo a Víctor, mire Víctor, ¿pasó esto? Sí, 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 no, ¿cómo así? Que él diga esto. Y yo empiezo, no, pero él no tuvo la intención. eh, o si tuvo la intención, no lo sé, pero él se está doliendo porque no intentamos arreglar las cosas.
¿Por qué no intentamos hablar? Víctor dice, bueno, está bien, que soy cristiano. Entonces yo perdono. ¿Sí? Y finalmente las cosas se arreglan. ¿Quién intercedió? Yo. Ahora, la historia con Dios no es que Dios esté allá bravo. Por mí los mando al infierno y Jesús está allá. No, Señor, no hagas eso. No, la historia no es así. Dios el Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Entonces Jesús no está ya defendiéndonos del Padre. Él está intercediendo es porque tenemos un acusador. Jesús nos está defendiendo desde las acusaciones del diablo. No de un juez que anda bravo. Quítate esa idea de la cabeza. ¿Bien? ¿Y cuál es el mejor argumento? En este jueves que pasó en nuestro hogar de extensión, uno de los miembros del hogar de extensión estaba diciendo, bueno, yo me siento amado por Dios porque yo sé que Él está conmigo en medio de todas las situaciones y cuando yo fallo, yo sé que Él me levanta y me perdona. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué estás seguro de eso? ¿Qué tal que sea una cuestión de tu cabeza? ¿Cómo sabes que no te lo estás inventando? Eso de que Dios te perdona. Y es importante hoy también yo hacerles esa pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que Dios los perdona por qué? ¿Porque Él es chévere? ¿Porque Él es amor? ¿Porque Él se supone que debería, luego Él es Dios? Entonces Él me tiene que perdonar todo porque Él es Dios. ¿En qué te basas tú para pensar que Dios te puede perdonar? O en otras palabras, nuestro abogado Jesucristo, ¿en qué se puede basar para defendernos exitosamente de nuestro enemigo ante el juez? Su sacrificio. En algo hecho en un tiempo, momento y lugar de la historia. No es que Dios es chévere, es que hubo un sacrificio. Entonces, el mejor argumento de Jesús para interceder por ti y por mí es yo morí por Él. ¿Ves? ¿Entiendes lo que el sacrificio significa? El sacrificio es la base de que nosotros podamos estar reconciliados con Dios. Porque, número uno, Él vivió una vida justa. O sea, Él no pecó. Número dos, Él al no pecar tenía que morir. No, Él no tenía que morir. Y si murió, entonces, ¿por quién murió? Por los pecadores. Pero si Él hubiera sido pecador y hubiera muerto, ¿qué hubiera logrado con ese sacrificio? Nada. Porque la ley demanda que el cordero que se tiene que ofrecer debe ser sin mancha. Y Jesús, como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él se ofreció sin mancha. Sin mancha, sin pecado. Y muere cargando nuestros pecados. Y número 3, resucita. Si Él hubiera pecado y hubiera muerto en la cruz, ¿habría resucitado? No. ¿Por qué resucitó? Porque Él estaba ya muriendo diciendo, listo, ya me toca resucitar. ¡Chan! No. Él pudo resucitar porque Él era inocente. Y si Él no cometió ningún pecado, no hay deuda de muerte que pagar para Él. ¿Ves? Su muerte fue por mis pecados, no por Él. Y ya que Él vivió una vida justa sin pecado, la muerte no tiene poder sobre Él. Es decir, si tú nunca en la vida hubieras cometido un solo pecado y te murieras hoy, resucitas. Porque la muerte no tiene poder sobre ti porque nunca has cometido pecado. Pero ¿cuál es la mala noticia? Que todos nosotros hemos pecado. O sea, ¿cuál deuda tenemos sobre nosotros? Deuda de muerte. Pero Jesús dice, yo me pongo por ellos en sacrificio. Y recibe la ira de Dios sobre él. Muere, pero como Él es inocente, resucita al tercer día y nos promete ahora lo siguiente, ya que con la resurrección Dios está diciendo, apruebo tu ofrenda,
Apruebo tu sacrificio. Ahora que Él resucitó, nos promete que nosotros, los pecadores que hemos creído en Cristo y hemos sido perdonados en su sacrificio, resucitaremos con Él. Romanos 8:34 dice, entonces, ¿quién nos condenará? ¿Estás atento a esa pregunta? Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Nadie nos puede condenar. Tenemos un acusador, sí, pero nadie nos puede condenar. Mucha gente se puede levantar a señalarnos por lo que hicimos y deshicimos y todo, pero nadie nos puede condenar porque Cristo Jesús, ¿qué? Murió por nosotros. ¿Y qué más? Resucitó por nosotros. ¿Y qué más? Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios, ¿haciendo qué? Intercediendo por nosotros. ¿Quién puede contra eso, hermanos? ¿Quién puede contra eso? Si lo que nos cubre es un sacrificio. Por eso es que yo te estoy diciendo, ¿quieres permanecer en Cristo? Entonces permanece en el sacrificio de Cristo. Esto se tiene que volver tema tuyo todos los días. Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Y no solo murió por mí, sino que resucitó por mí. Y no solo resucitó por mí, sino que está intercediendo por mí. Ya no hay condenación. Él es el sacrificio suficiente para andar en la luz. Ningún pecado que hayas cometido está por encima de la sangre de Jesucristo. Tal vez tú puedas decir, pero es que, pastor, lo que yo he hecho no tiene perdón de Dios. La sangre de Cristo es más preciosa, más valiosa y más poderosa que cualquier pecado que tú hayas podido cometer. Mira el versículo 2 ahí en 1 de Juan del capítulo 2, nuestro texto de hoy. ¿Qué dice acerca de Jesús? Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Propiciación. ¿Qué es eso, pastor? Es sencillamente el sacrificio suficiente. Eso, en estos términos, eso es lo que se refiere a propiciación, el sacrificio suficiente. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino ¿cuáles? Los del mundo entero. Ahora, atentos, ¿significa que entonces todos los seres humanos son salvos? No. Cuando dice que Él es el sacrificio o la propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero, lo que está diciendo es que su sangre es tan poderosa que si todos los seres humanos de toda la historia de la humanidad se arrepintieran y fueran a Cristo, la sangre cubriría todos sus pecados. Sería suficiente para todos los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos. Así de poderosa es la sangre de Cristo. Así de valiosa es la sangre de Cristo. Así de preciosa es a los ojos del juez, nuestro Padre, la sangre de Cristo. Entonces no hay un solo pecado que esté por encima del poder y el valor de la sangre de Cristo. ¿Crees eso? Amén. Bien. Hebreos 2 del 17 al 18 dice lo siguiente. Para poder ayudarlos tenía que hacerse igual a ellos. Por eso Jesús es un jefe de sacerdotes en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. Atentos. Aquí el lenguaje de Hebreos es un lenguaje muy litúrgico. Litúrgico no. Referente al templo, a los sacrificios, a los sacerdotes. Entonces por eso dice que Jesús es el jefe de sacerdotes en quien podemos confiar
y que por medio de su muerte, dice el versículo 17, por medio de su muerte Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Fue por medio de su muerte. Tiene que haber un sacrificio. Entonces, hermanos, para permanecer en Cristo, nosotros necesitamos permanecer en su sacrificio. Amén. Amén. Bien. Voy a ir cerrando con un pasaje más. ¿Cómo permanecemos en el sacrificio de Cristo? Creo yo que se necesitan dos cosas. Fe y otra que vamos a ver a continuación. Para permanecer en el sacrificio de Cristo. Juan 6, del 53 al 58, dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Uf. Escucha esas palabras otra vez. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen vida en ustedes. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo la resucitaré en el día final. Son palabras súper extrañas para quienes las oyen de pronto por primera vez. 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de permanecer en Jesús. ¿Y aquí qué está diciendo? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Ok. Hermanos, la vida eterna no es un regalo. La vida eterna es un regalo para nosotros. Pero ¿qué tipo de regalo es? ¿Todavía existen las mentas heladas? ¿Cuánto valen? Deben estar por ahí en 100 pesos. 150. Bueno, yo pensaba que todavía estaban a 50. Bueno, listo. Póngale que valen 200. Si yo llego y te digo, te regalo esta menta helada, tú dices, gracias. Te la comes y ya. ¿Bien? ¿Es un regalo? Sí. Pero si yo te dijera, te regalo esta casa para estrenar 200 metros cuadrados construidos con un lote tal. Tú dices, gracias. Y vas y te vas a vivir allá y me haces igual que con la menta. Tú dices, te desmayas, lloras, no sé, grabas un video en TikTok, ¿no? Bueno, en fin, ¿sí? Ahora, si yo te regalo esa casa, ¿tú crees que me costó 200 pesos? No. Esa casa costó. Para ti es un regalo, pero a mí me costó. ¿Ves? La vida eterna es un regalo, pero no es un regalo que no haya costado. Le costó la vida a Jesucristo. Por lo tanto, la vida eterna es el regalo más costoso que existe.
Es el regalo más costoso que existe, hermanos. ¿Y cuál es el problema? Que las religiones de este mundo rechazan ese regalo porque quieren comprar la vida eterna a punta de esfuerzos humanos. Yo lo logro, yo puedo, mis obras, yo esto. Quieren comprar la vida eterna con esfuerzos humanos y es imposible. No hay manera como puedas comprar la vida eterna, porque solo la sangre de Cristo lo vale. Es decir, esta vida, la vida eterna, hermanos, está disponible solo a través del cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Recuerdan que habíamos leído hace unas semanas que en Él estaba la vida? ¿En Jesús? ¿La vida eterna? Pues ¿qué está diciendo acá nuestro Señor Jesús en el 53? Les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen vida. Se refiere a esa, la vida eterna, la vida de Dios. Solo por medio de su sangre y su carne, nosotros podemos tener vida. No hay otra manera. No hay otra manera. Porque en Él está la vida. Entonces Él nos está haciendo un llamado y es a comer su carne y beber su sangre. Eso suena recaníbal. Pero no es lo que Jesús estaba queriendo decir. Obviamente. Si así fuera, solo habría sido para los que lo vieron. Y el resto de la humanidad no. Y para eso sería horrible. ¿Cierto? ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando dice, si quieren la vida necesitan comer mi carne y mi sangre? Lo que está diciendo es, mi sacrificio, ustedes tienen que recibirlo para sus vidas. ¿Sí? Permanecer en mi sacrificio. Y eso se hace por medio de la fe en su cuerpo y en su sangre, número 1. En otras palabras, tú crees que los latigazos, que los clavos, que los golpes, que la corona de espinas, que todo lo que en su cuerpo sufrió estaba pagando tus deudas delante de Dios. ¿Crees eso? Si lo crees, estás teniendo fe en el cuerpo de Cristo. Ahora, todos esos golpes y todo eso hizo que Él derramara su sangre en la cruz, gota a gota, dice la palabra, hasta que empezó a salir sangre mezclada con agua. O sea, se desangró terriblemente nuestro Señor. ¿Tú crees que con ese sacrificio, así como cuando nos imaginamos al sacerdote degollando al cordero en la antigüedad, acá está es Él mismo ahí aceptando, entregándose a la cruz, desangrándose? ¿Tú crees que ahí, en ese sacrificio, por ese derramamiento de sangre, todos tus pecados son perdonados y borrados? Si tú crees eso, estás teniendo fe en la sangre de Cristo. No es el sacrificio, no son los golpes lo que nos salvan. Es su cuerpo y su sangre. Lo precioso no es la cruz. Lo precioso no es la corona de espinas. Eso es lo horrible. Lo precioso es su cuerpo y su sangre. Entonces estás teniendo fe en eso. Amén. Amén. Y atentos. Si estás teniendo fe en eso, entonces, ¿cómo aplicas la acción de comer? Víctor y Claudia, ¿pueden traer la Santa Cena, por favor? Quédense sentados. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Y escúchenme esto. Cristo, como dice en Hebreos, ayúdame ahí Laurita, 9:24 al 28, Cristo no entró en un santuario como el tabernáculo o el templo. Ahí estaba el sacerdote una vez al año, ¿recuerdan? Jesús no entró ahí. Él estaba fuera de la ciudad en una cruz, ¿cierto?
Pero ¿qué estaba sucediendo en el mundo espiritual? Cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos, que era solo una copia del santuario verdadero, sino que Cristo entró en el cielo mismo. Por medio de ese sacrificio, Cristo entró en el cielo mismo y allí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone. Cuando Jesús estaba en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no solo lo estaba diciendo por las personas que estaban ahí insultándole y burlándose de él, lo estaba diciendo también por ti. Ahí está Él como cordero y como sacerdote, al mismo tiempo diciendo, Padre, perdónalos. En el lugar santísimo del cielo, Él está ofreciendo su vida en sacrificio, pidiendo perdón por ti, hermano, con su sangre. Versículo 25 dice, no entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como aquí en la tierra lo hace el jefe de los sacerdotes, que entra una vez al año para ofrecer una sangre que no es la suya. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría tenido que morir muchas veces desde que Dios creó el mundo. Pero lo cierto es que ahora, y cuando se acerca el fin, Cristo se ha manifestado de una vez y para siempre. ¿Amén? De una vez y para siempre. ¿Y se ha manifestado para qué? Para ofrecerse como el sacrificio por el cual Dios nos perdona nuestros pecados. Todos vamos a morir una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Pero de la misma manera que Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados, después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados. Jesús va a volver, ¿sabían eso, cierto? Pero ya no va a venir para morir por nuestros pecados porque ya lo hizo, sino que va a venir para salvar a todos los que esperamos su venida. ¿Alguien espera la venida del Señor aquí? Amén. Lo estamos esperando. Entonces su sacrificio fue según la ley, pero superior a la ley. Porque no fue un cordero común, sino es el cordero de Dios el que se ofreció. Entonces es suficiente para todo el que cree. ¿Crees en ese sacrificio? Amén. ¿Estás seguro? No hay nada más. Es lo mejor. Lo mejor se ofreció y se ofreció por nosotros. Pero en segundo lugar debemos comer. El Señor dijo, coman. El que come mi cuerpo y come mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿O cuándo lo podemos hacer? ¿Qué dicen? Con la Santa Cena. Es decir, cuando reunidos, y por eso es que esto es tan valioso, hermanos. Qué pena que los tenga ahí parados un momentico. ¿No hay problema? ¿No les duele la espalda o algo así? A mí me duele la espalda un poquito. La edad ya sí. Bueno. Hermanos, esto es supremamente importante. Esto no es, ya uno le dan un paño, una copita y que amén y no sé qué, o como cuando yo era niño. Yo no hice la primera comunión como católico, pero en el colegio siempre que había misa yo hacía fila para recibir la hostia porque me sabía rico. Y yo creo que muchos de nosotros lo hicimos igual. Hacíamos fila, no entendíamos nada. De hecho, el cura creo que cuando le va a dar a uno dice el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Pero uno a veces ni entendía, ¿no? Recibía, se les llevaba eso en la lengua, se le pegaba en una paladar y tan rico eso, y ya. ¿Ustedes creen que Dios quiere eso con esto? Dios mío, yo estaba pecando. Ahorita lo digo como algo gracioso, pero eso es pecar. Porque eso es considerar que este acto de la Santa Cena es una cosa que uno hace ahí porque sí. Hermanos, esto es glorioso. Esto es glorioso. Cuando llegó la hora, dice Lucas 22, del 14 al 20, cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes. La llama Pascua. Ahí se está refiriendo a la institución de la fiesta de la Pascua y eso viene desde Moisés, cuando Dios les ordenó a comer un cordero para salir de Egipto. En otras palabras, está haciendo una mención a la libertad.
Estemos todos atentos, por favor. He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Te voy a recibir esto un momentico, Claudita. Y te voy a pedir el favor de que junto con... No, lo voy a tener acá. Junto con Víctor, gracias, pa. Vamos a dar gracias y les voy a pedir, Víctor y Claudita, que repartan rápidamente las copas a todos. Hoy vamos a recibir esta Santa Cena de una forma un poco diferente debido al mensaje, ¿vale? Dice ahí que el Señor dio gracias y lo repartió. Entonces vamos a dar gracias por esta copa, pero entendamos lo que significa. Señor, te damos gracias porque en la cruz tú derramaste tu sangre por nosotros, Señor. Y sabemos que esta Santa Cena no es solo un punto más de una reunión religiosa, sino que es el recordatorio de tu sacrificio, Señor. Gracias por tu sangre. Gracias por tu sangre. Gracias por tu sangre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden repartir la Santa Cena. Tranquilos, ustedes quédense sentados. Si hoy lo hacemos sentados, no pienso que sea irreverente. Es hoy una excepción. Pero quiero que sus corazones estén atentos a esto que estamos haciendo. Claudita, si quieres, ayúdale, por favor, para que lo repartan rápido mientras me siguen escuchando. El versículo 17 dice, luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Lo acabamos de leer ahorita. El 19 dice, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Sacrificio, ¿lo ves? Sacrificio. Víctor, si quieren ahorita, si hay alguien allá afuera, ahorita les reparten, enfoquémonos aquí, por favor. Ahora tú sí puedes recibir el pan, ahorita. Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias por el pan, pero te damos infinitas gracias por tu cuerpo, Señor. Por tu cuerpo, Señor, que fue partido y entregado en sacrificio por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes repartir. Sigamos atentos, por favor. El versículo 20 dice, después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada
como sacrificio por ustedes. Hermanos, estas palabras nosotros las escuchamos todos los domingos. Y somos nosotros los seres humanos tan tendientes a la costumbre que dejamos que se pierda el significado de esto. Pero por eso hoy lo estamos haciendo algo diferente, para que se renueve en nosotros el valor de esto, lo santo que es esto. Esto no es la cena, esto es la Santa Cena, la representación del sacrificio de Cristo. Y si permanecemos en el sacrificio de Cristo, permanecemos en Cristo. Esta copa, dijo el Señor cuando la levantó, dijo, es el nuevo pacto. Hay un pacto entre Dios y su pueblo. ¿Sabías eso? Como pueblo estamos bajo un pacto. Estamos en un pacto con Dios. En un acuerdo que se confirmó con la sangre de Jesús. En ese momento en que su sangre fue derramada, el pacto se estaba sellando. Esa sangre que fue derramada en sacrificio por nosotros. Ahora, antes de recibir la Santa Cena, quiero que miren la pantalla y lean junto conmigo el siguiente pasaje en 1 Corintios 10, 15 al 17. Lo vamos a leer a la voz de 3. Dice así. 1, 2, 3. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Esta copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Amén. Mira lo que sucede todos los domingos cuando tomamos la Santa Cena. Entramos en comunión con la sangre de Cristo. Eso es tremendo. Eso tiene un valor gigante. Y entramos en comunión con el cuerpo de Cristo, con comer esto. No es esto lo que nos da vida, porque esto es solo un pan y una copa de jugo. Pero es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo lo que nos da vida. Pero cuando nosotros recibimos la Santa Cena, se está cumpliendo esa palabra cuando el Señor dijo, si ustedes comen mi carne y beben mi sangre, tienen vida en ustedes. Amén. Por eso es necesaria la fe, pero por eso es necesario el sacramento. Amén. Por eso es que Pablo dice, no tomen esto indignamente. Tomarlo indignamente es como lo hacía yo en las misas católicas, ¿sí? O acá en la iglesia, como venir y comer esto ahí, como un punto más del protocolo. No. Hermanos, cuando una persona recibe la cena indignamente, el apóstol Pablo dice que muchos se debilitan, se enferman y hasta mueren. Yo he experimentado las dos primeras. Debilidad y enfermedad por recibir esto indignamente. Pero ya sabemos que Dios quiere que nosotros seamos transparentes. Cierra tus ojos y en este momento dale gracias a Dios por su sacrificio. No tomes esta cena indignamente. Confiésale tus pecados a Dios en este momento. Confiésaselos. No importa si ahora es allí susurrando, pero confiésale tus pecados a Dios, porque entonces si te quedas callado,
¿qué estás haciendo? Es el cuerpo, es la sangre. Es lo más glorioso que fue ofrecido. Señor, perdónanos. Perdona nuestros pecados. Todos los pecados de nuestra mente. Todos los pecados de nuestro corazón. Padre, perdónanos. Perdóname a mí también, Señor, porque he pecado en muchas maneras. Y solo podemos acudir a ti, Señor. Solo podemos acudir a ti. Porque solo tú ofreciste tu vida en sacrificio, Señor. Por eso te pedimos perdón, Señor. Y por eso hoy queremos recibir esta Santa Cena como los elementos que tú estableciste para que entremos en comunión con tu sangre y con tu cuerpo, Señor. Lávanos y perdónanos, Señor. Y te damos gracias por ser propicio para todos nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden recibir la Santa Cena, hermanos. Para finalizar, si permanecemos, por eso es que nosotros tomamos la Santa Cena todos los domingos, ¿se dan cuenta? Porque necesitamos permanecer. Pero también los otros días que hacemos, meditamos en estas cosas. Cierro con Tito 2:14. Atentos a este texto. Dice, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su propio pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas obras. Él dio su vida ¿para qué? Número 1, liberarnos de toda clase de pecado. Número 2, para limpiarnos. Y número 3, para hacernos su propio pueblo. ¿Y cómo es su propio pueblo? Totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. ¿Qué significa esto? Que si yo creo realmente en el sacrificio de Cristo y yo permanezco en el sacrificio de Cristo, yo paso a ser parte del pueblo de Dios y mi corazón cambia y me empiezo a comprometer a hacer buenas acciones, a vivir para Cristo, a seguirlo. Amén.